Hola chicos, ¿qué tal? Yo soy Chris, soy Brujo Wicca y esperando que se encuentren bien, hoy vamos a tener un gran tema. Hoy vamos a hablar sobre quién es el diablo, los brujos que vemos en el diablo o qué pasa. Quédense para ver más. Y bueno, este es un tema que nos da para mucho de qué hablar. Para empezar, el diablo tendríamos que saber de dónde viene. El diablo tiene únicamente sentido en un contexto judeocristiano porque únicamente lo concibe esa religión o ese culto. En mi práctica, que es la Wicca o la brujería, por así decirlo, no lo concebimos porque no tiene nada que ver con nosotros, no es de nuestro panteón, por así decirlo. Cuando hablamos de un panteón tiene que ver con un lugar o con un conjunto de dioses o de creencias específicas de una zona o de una región. Entonces, eso forma parte más de Roma, ¿sí? O de esos lados, Jerusalén, ¿no? Por ahí. Entonces, no tiene mucho sentido hablar de un diablo porque no creemos en un diablo. Ahora, no significa que no creamos en un bien y en un mal. Eso sí creemos. Pero esas caras son muy diferentes de lo que podría ser un diablo. Entonces, esta pregunta probablemente la pudieran responder mejor, pues, colegas brujos satanistas o luciferinos, ¿no? Por ejemplo, en tanto pueda, pues les voy a traer a algún compañero que pudiera hablarles de ese tema. No quisiera hablar de más o sin saber, ¿no? Pero de entrada no tiene mucho sentido decir que todos los brujos adoramos al diablo porque no es así. El diablo únicamente tiene su culto, por ejemplo, ¿no? Ya les dije, luciferinos o satanistas, dependiendo el enfoque, y no es malo. Sí, recuerden que cada deidad, cada espíritu tiene su dualidad, todos somos dualidad. Tenemos luz y oscuridad todo el tiempo. Incluso cristianos tienen su oscuridad bien plantada y todos nos hemos dado cuenta. Incluso satanistas tienen su lado de luz bien plantado y nos hemos dado cuenta, ¿no? Entonces, lo primero aquí es quitar todos estos. Básicamente, lo que les puedo decir es no irnos con la finta de lo que nos han dicho, ¿sí? El diablo no es necesariamente malo, ni los ángeles son necesariamente buenos. Hay tonalidades, hay densidad y hay luz, ¿no? Hay dioses luminosos o ángeles o toda esta parte, ¿sí? Hay dioses oscuros y no por eso son del diablo o son malos. Tengo el ejemplo, por ejemplo, de quien yo trabajo, ¿no? Ella es Hécate, es la diosa de las brujas. Ella es una diosa oscura. ¿Por qué? Porque te permite acercarte a ese lado oscuro y enfrentarte con él. No te deja ahí, pero te permite enfrentarte a eso para que tú vayas aprendiendo. Se dice que Hécate es la diosa de los 1000 nombres, por lo tanto tiene un poder muy grande porque recibe culto de muchas personas, ¿sí? Y también es importante saber que si tú rindes culto a alguien o a un dios o diosa o lo que sea, te va a responder. Ten la seguridad de que te va a responder, te va a respaldar y te va a proteger. Eso es al menos lo que yo he vivido. Más adelante, si quieren, les puedo contar en algún story time cómo se me presentó, qué me dijo, qué pasó, cómo se ha desarrollado. Y si les hace match con ustedes, probablemente es que ella los está buscando o los está eligiendo. Ese es otro tema también, por ejemplo. Muchas veces los dioses te buscan a través de sueños o a través de actos, nada más que no sabes reconocerlo porque tenemos tanto plantado acá que todo tiene que ver con la iglesia, ¿no? O los domingos, y hay mucho más allá. Entonces sí es importante como que aperturar un poco la parte espiritual, ¿sí? Ojo, también acá, el hecho de que vayas a la iglesia no es que sea malo, a lo mejor tú decidiste hacerlo, pero hay que diferenciar fe de religión. La fe, tú puedes tener tu culto con Jesucristo desde tu casa y Él va a tener esa conexión, por supuesto. Y pues bueno, en síntesis, recuerden que el diablo no es que sea malo, todos tenemos creencias diferentes, únicamente saber plantarnos en qué nos va y en qué no nos va. Y básicamente los brujos tenemos creencias diferentes, no todos rendimos culto a lo mismo. Si tienen más dudas de este tipo, los invito a que me dejen aquí abajo sus comentarios y próximamente vamos a responder todas estas dudas así de esta forma para que vayamos teniendo más comunidad y más conexión. Yo me despido, soy Chris, soy Brujo Wicca y nos vemos a la próxima.